Vamos a saludar con el invitado, el doctor Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura. Con él vamos a hacer un análisis de la política de seguridad del gobierno. Doctor Yalc, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Jaime, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto atenderla y a su disposición. Igualmente, buenos días, Carla. Buenos días. Doctor, este diálogo empieza con mi compañera Carla Aro. Doctor, bueno, usted manejó el Consejo de la Judicatura y justamente tocando el tema de la seguridad, la Policía Nacional y los fiscales también en diferentes ocasiones manifiestan que ellos hacen su trabajo, pero es la corrupción justamente con los jueces donde no llegan a dar las sentencias correctas o donde muchos de estos delincuentes salen. ¿Es verdad? ¿Hay corrupción dentro de la parte legal de nuestro país? ¿Hay corrupción dentro de la función judicial? Carla, buenos días nuevamente. Mire, el tema de la seguridad ciudadana es de las obligaciones más importantes que tiene el Estado. No solo el gobierno, sino el Estado. Pero por supuesto el gobierno tiene que poner en práctica lo que se denomina la política criminal, que le corresponde diseñar, implementar y coordinar con todas las funciones del Estado para poder tener resultados adecuados. Aquí lo que nuevamente ha ocurrido lamentablemente en nuestro país es que se ha vuelto aquello que se pudo superar en su momento y que dio resultados. Se ha vuelto a que cada uno se echa la culpa el uno al otro. La fiscalía le echa la culpa al juez, el juez le echa la culpa a la policía le echa la culpa a las leyes, en la asamblea se le echa la culpa a los jueces, en fin, cada uno le echa la culpa al otro. Y sin duda hay responsabilidades en cada espacio, porque la seguridad se logra asumiendo corresponsabilidades. Y si es que no funciona la seguridad, quiere decir que hay problemas en cada una de las instancias que se concatenan para que haya resultados. Y la única manera de superar aquello es sentarse a trabajar coordinadamente como lo ordena la Constitución, como se hizo en su momento con los resultados que implicaron que, por ejemplo, en el gobierno del presidente Rafael Correa se pase de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes entre el año 2012 y el año 2017. Es decir, en 5 años se produjo la reducción más dramática, más importante en América Latina de los niveles de violencia, que es con el indicador de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es el indicador internacional con el que se mide la violencia. Esto quiere decir que había una maldición insuperable. No, se la puede atacar trabajando coordinadamente. Y por supuesto, debo decir algo como una idea central en todo esto de la seguridad ciudadana. El Estado, cuando hace bien su trabajo, le gana a cualquier organización criminal. Pero el crimen organizado le gana al Estado cuando el Estado no hace correctamente su trabajo o cuando es penetrado por ese crimen organizado en alguna de las instancias o en varias de las instancias que son responsables de atender la seguridad ciudadana, que es uno de los principales deberes del Estado. Doctor Yalc. ¿Cuál es la depuración? Doctor, a ver, no hay una gestión articulada, sin duda alguna, y lo vemos. Pero yo le pregunto a usted, la responsabilidad del tema de la seguridad, realmente, ¿dónde deben marcarse? Porque alguien tiene que tomar la batuta, ¿no? Ya teníamos una ministra de gobierno que en su momento dijo que eso no era responsabilidad del Ministerio de Gobierno, ¿no? ¿Hacia dónde debe ir? ¿Dónde debe centrarse? Pero tiene que haber un liderazgo que asuma justamente la responsabilidad de coordinar las acciones. Terminaba la idea anterior diciendo que si es que hay penetración de la delincuencia en las instituciones, la solución ahí es la depuración y la autodepuración para poder garantizar la independencia de las instituciones. Es decir, la policía tiene que ser depurada desde la perspectiva del Ministerio de Gobierno, la función judicial autodepurarse desde la acción disciplinaria que debe imprimir el Consejo de la Judicatura, igualmente a nivel de Fiscalía. Pero tiene que haber un liderazgo que coordine cada uno en el ámbito de su competencia. No solamente un tema disciplinario, sí lo es también. Hay un tema de logística, pero no es solamente de logística. Sobre todo hay un tema de estrategia que se basa en los temas de inteligencia antidelincuencial. Y luego, recuerde usted que hubo en su momento lo que se llamó la Mesa de Justicia y Seguridad, que implicaba la coordinación entre Consejo de Judicatura, jueces, Fiscalía, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y Asamblea Nacional.
todas las instituciones articuladas para ir midiendo semana tras semana y mes a mes, cuando las cosas ya se van normalizando, cómo van los indicadores de inseguridad en el país. ¿Qué está pasando con el tema del robo a personas? ¿Qué pasa con el tema de robo a domicilios? ¿Cuáles son los índices de violencia? ¿De dónde provienen? Las causas, por supuesto, las causas de la inseguridad son variadas y dependen de varios factores. Por eso la necesidad de la política de Estado como causa nacional. Pero si no hay esta articulación, que el gobierno es quien debe en principio ponerla en marcha, y develar el problema, no ocultarlo, no salir en ruedas de prensa a decir se ha bajado el índice de robos y no se habla del tema de homicidios y posiblemente esos índices ni siquiera sean verdaderamente y correctos. Entonces de lo que se trata es que las autoridades se reúnan, develen el problema, no lo oculten y digan cómo lo van a resolver y asuman la responsabilidad de hacerlo y se coordinen. A nadie le sirve que la policía le eche la culpa a la fiscalía y la fiscalía a los jueces, y los jueces a las leyes, y la asamblea a los jueces. A nadie le sirve aquello, porque ni siquiera esos ciudadanos que le echan la culpa al otro van a poder salir a la calle con tranquilidad y sin miedo. De lo que se trata es de ejercer la competencia estatal, cada uno en sus funciones. Aquí un elemento central que le pertenece al gobierno como responsabilidad es el tema de la inteligencia antidelincuencial, la desarticulación de bandas, el prevenir la violencia por un lado, y por otro lado, sin duda, y en eso yo le entiendo a veces la desesperación a la policía, que luego de la desarticulación de la banda, creo que se puede hacer de manera aún más eficiente, con niveles de inteligencia mejor desarrollados, luego esto desemboca en un trabajo judicial, que debe ser efectivo y eficiente, y evidentemente la Fiscalía construir casos bajo el debido proceso que no se vayan a caer luego. Y por supuesto, si hay decisiones disparatadas de los jueces, estos deben asumir las consecuencias. Pero también vemos que ahí ahora se ha retrocedido mucho a nivel de lo que significa la evaluación de desempeño. Hay jueces buenos, valientes, pero también hay de los otros. Y también hay algo que se ha caído completamente, que es la búsqueda de mayor seguridad para fiscales, jueces que trabajan en temas sensibles. También son seres humanos, tienen sus familias. Tiene que volverse a articular todo el tema de protección a jueces y fiscales en el área de, sobre todo, la lucha contra el crimen organizado. Todo esto es una política de Estado, una visión integral. No se trata de salir y decir, he enviado 500 policías más a Guayaquil, 1000 policías más a Guayaquil. Eso hay que hacer, por supuesto, pero no es más que la presencia policial que puede estar sin ninguna estrategia, sin los niveles de inteligencia suficientes, sin la articulación con la Fiscalía y a su vez la Fiscalía a nivel de todo el Poder Judicial para poder tener resultados. Pues se trata realmente de una visión mucho más integral y global que se llama política criminal y que involucra una política de Estado coordinada entre las funciones del Estado. Doctor, cuando usted habla de que enviar 500 o 1000 policías acá a la ciudad de Guayaquil, pero resulta que los envían, los sacan de otras provincias que van dejando también un poco desprotegidas esas provincias. Y no solo eso, cuando vienen acá a Guayaquil hay los ruidosos, que yo los he denominado del gobierno, o periodistas ruidosos, que están pidiéndole a los hoteles que les den hospedaje a los policías, a los talleres que les arreglen los patrulleros, a los restaurantes que les den los almuerzos. O sea que la policía no tiene un presupuesto. ¿No hay un plan para contrarrestar la ola delictiva que vive el país? Esto es bárbaro, Jaime, y decepcionante. ¿Cómo se puede hablar que se hace política pública a través de donaciones? Usted sabe cómo se financiaba la policía judicial en el año 2007, cuando llegó el presidente Correa, lo develó, y hasta lo denunció y lo resolvió. Se financiaba con la venta de las cosas robadas que no habían sido entregadas a los ciudadanos dueños reales de esas cosas, de esos bienes. Así se financiaba la policía judicial, con la venta de las cosas robadas. O sea, ese nivel de descomposición estaba el Estado ecuatoriano ante la lucha contra la delincuencia, y parece que así nuevamente estamos, ¿no? Instituciones abandonadas, sin presupuesto, y pensando que la solución es que alguien done unas llantas o les arregle un patrullero gratis, cuando lo que hay que hacer es poner los presupuestos necesarios. Hoy el país
tiene recursos importantes del precio del petróleo. ¿A dónde van esos recursos? Esa es la gran pregunta. Miren un ejemplo muy concreto. El tema de la inseguridad dentro de las cárceles, que es terrible. Cuando no había, en una época donde había política pública de seguridad dentro y fuera de las cárceles, porque el abandono dentro de las cárceles no es más que el reflejo de otros abandonos fuera de las cárceles, a nivel social y a nivel de seguridad ciudadana. En el año 2016 se invirtieron 116 millones para rehabilitación social cuando el petróleo estaba a $36. Hace pocos días, con gran pompa, se ha dicho que se van a invertir 25 millones para rehabilitación social, cuando hay que atender una gran cantidad de aspectos de seguridad que no es para, como algunos piensan, piensan en los derechos humanos del delincuente. Claro que los delincuentes que están dentro de las cárceles deben ser atendidos dentro del marco de sus derechos también, porque pierden la libertad y no otros derechos, pero sobre todo la seguridad, para que no sigan delinquiendo dentro de las cárceles hacia afuera de las cárceles. Y eso implica control y recursos. ¿Para qué? Para garantizar la vida de los ciudadanos fuera de las cárceles. Entonces, con un barril del petróleo a más de $100 se invierten 25 millones y cuando el petróleo estaba a $36 se invirtieron 116 millones de dólares en seguridad dentro de las cárceles. Entonces, eso refleja dónde están las prioridades de un gobierno frente a lo que significa salvaguardar lo más esencial, que es la vida de los ciudadanos, y que los ciudadanos puedan salir a la calle sin tener miedo. Y eso involucra tener muy claras las prioridades. Es una policía sin recursos, que les envían sin chalecos que puedan proteger su seguridad, sin haber entrenado suficientemente con el número de disparos que tienen que hacer regularmente para poder mantener su actividad con competencia. Evidentemente son también recurso humano que no está suficientemente capacitado. Y eso hay que ponerle recursos para proteger la vida de los policías y que estos puedan proteger la vida de los ciudadanos. Entonces ese es un gran problema, el que haya realmente los recursos públicos ahí donde deben estar y la articulación suficiente para que los resultados puedan darse. Y algo que debe ser de honestidad en la gestión pública es presentar los datos y decir en cuánto tiempo se va a reducir esos niveles de inseguridad, como se hacía en el gobierno del presidente Correa, quien personalmente estaba semana tras semana mirando esos datos, pidiendo resultados de la Policía Nacional y también revisando en el ámbito de su competencia qué pasaba con procesos dentro de la función judicial, no para entrometerse en ellos, sino para develarlos públicamente, decir qué está pasando a nivel de la gestión. Y esa articulación es sana, deseable, necesaria. Fue satanizada en su momento, pero nada más importante que las funciones puedan coordinar entre sí. Insisto, no para echarse la culpa, sino para que cada uno asuma sus responsabilidades. Si a la función judicial le hacen falta recursos, pues el gobierno tendrá que decir qué recursos le va a dar. ¿Y cómo le va a dar para que haya más fiscales, jueces bien protegidos, con niveles de seguridad, con informática suficiente, con la logística necesaria para su trabajo? Y una vez que se entregan esos recursos, también que haya la exigencia de que hayan resultados. Porque no se trata solamente de pedir recursos, sino también de poner un plan conjunto y decir, estos recursos se van a invertir en qué lugar de la seguridad y qué resultados esperamos con aquello y poderlo evaluar. Porque la seguridad no es un tema de una rueda de prensa y decir aquí van unos policías y unos recursos. No. Es decir, aquí estamos con estos niveles de inseguridad. Para resolverlo vamos a aplicar esta estrategia con estos recursos y en 1 mes, 2 meses, 3 meses iremos mirando estos resultados. Entonces se vuelve serio el trabajo de la política pública en algo tan sensible como es la seguridad ciudadana, que por supuesto también tiene que ver no solo con aspectos de seguridad policial y de inteligencia preventiva, sino también con niveles de desarrollo humano, es decir, niveles de empleo, de acceso a derechos, etc. Ese plan que se debe crear, ¿quién lo debe hacer? ¿El Ministerio de Gobierno? Porque ya no hay un Ministerio Coordinador de Seguridad, no hay un Ministerio de Justicia o directamente el Presidente de la República, porque hemos escuchado a la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que nos ha dicho que ella no es experta en seguridad. Es el Ministerio de Gobierno, definitivamente. Y si la ministra no conoce temas de seguridad, tal vez debería orientar sus esfuerzos a otro ministerio o asesorarse correctamente, trabajar realmente entendiendo los fenómenos sociales y dándoles un antídoto a esos problemas, porque es de responsabilidad estar
en los lugares donde uno es competente para trabajar. Esto es de honestidad intelectual básica, sobre todo cuando está en juego la vida de los ciudadanos. De eso se trata, de proteger la vida, que es el derecho fundamental cuya obligación es prioritaria del Estado ecuatoriano, insisto. Entonces, ese plan debe ser articulado desde el Ministerio del Interior. ¿Y con qué otros ministerios se debe articular ese plan? Porque no solamente hablar del tema seguridad, sino hay otros problemas. Las causas del problema son otros. Claro que sí, tenemos ahí problemas de drogas, de dependencias, de alcoholismo. Tenemos ahí, por lo tanto, un trabajo que el Ministerio de Salud debe realizar. El Ministerio de Educación, por supuesto, trabajo. Esto es fundamental porque, mira Jaime, hay una frase de quien fue secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, que decía que los pueblos quieren seguridad y necesitan desarrollo humano. Y que para que haya desarrollo humano, algunos dicen que debe haber seguridad y otros que para que haya seguridad debe haber desarrollo humano. Lo cierto es que sin seguridad no puede haber desarrollo humano suficiente, pero sin acceso a derechos, a educación, a salud, a trabajo, tampoco habrá seguridad. Son dos conceptos los más importantes que deben inspirar la política pública y que son los deberes más prioritarios del Estado: garantizar seguridad y acceso a desarrollo humano, que implica acceso a derechos, a trabajo, a educación, a salud. Por lo tanto, los planes de seguridad deben contemplar el acceso a derechos y los planes de desarrollo humano deben contemplar los aspectos de seguridad. Es la política integral del Estado, que lamentablemente esa visión de desarrollo, de plan de desarrollo del Estado se ha abandonado y nuevamente se ha caído en el proyectismo, en la visión diminuta del pequeño proyecto de rehabilitación social de 25 millones, aislado de otras políticas, o la política de vacunación, muy bien, felicitaciones, pero aislada de otros aspectos relacionados con salvar vidas, que significa el poder salir a la calle con tranquilidad. Esta visión integral del Estado, inspirado en sus deberes fundamentales, desarrollo humano y seguridad, se ha perdido y se ha caído nuevamente en pequeños proyectos aislados, que buscan además financiamientos de donaciones, de ONGs. Está bien que las hagan, siempre será necesario, siempre será importante un aporte adicional, pero ¿dónde está el Estado con sus obligaciones principales de garantizar seguridad? Ahí hay una ausencia de Estado. Doctor, finalmente de mi parte, me gustaría escuchar su criterio cuando hay problemas de seguridad, bueno, que existen desde hace más de 4 años. El gobierno anterior culpaba al expresidente Correa de todo lo que ocurría, pero resulta que se fue Lenín Moreno y ahora el presidente Guillermo Lasso. Cuando hay un problema de inseguridad, cuando hay los problemas de las cárceles, la culpa siempre será de Correa. Siguen mirando por el retrovisor. ¿Qué criterio le da a ver al presidente de la República que hace esos comentarios? Bueno, esto es desconocimiento, mala fe, mediocridad, todo eso junto, porque echar la culpa al de atrás primero, aunque el de atrás tenga cierta culpa, si la tuviere, es absolutamente mediocre decir que es por culpa del de atrás. Resuelve, para algo llegaste ahí, dijeron que iban a resolver todo en 100 minutos. Entonces hay que resolver las cosas para adelante, que es un síntoma de liderazgo real pensando en las necesidades de los ciudadanos. Pero peor aún cuando esta crítica es injusta. Porque ¿cómo puede decirse que la culpa es del de atrás cuando durante 10 años mejoró la seguridad ciudadana? Cada vez era mejor. La recibió en soletas y la mejoró. Le puse el ejemplo de la policía judicial, cómo se financiaba y cómo la policía llegó a ser una de las mejores policías de América Latina en su eficiencia de desarticulación de bandas. Entonces, ¿cómo se bajaron de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes a 5 homicidios? No es por generación espontánea, es por un trabajo arduo, un trabajo muy difícil. Un trabajo que implica no 8 horas diarias de trabajo, 14, 16, 20 horas, todos los días. Esa es la seguridad ciudadana. Y así se la asumió durante el periodo del presidente Correa. Entonces, echar la culpa al de atrás es no querer trabajar. Porque cuando uno ve el de atrás que hizo, y ve que lo que hizo el de atrás fue trabajar durísimo, y eres perezoso, entonces echas la culpa al de atrás y buscas cualquier pretexto. Aquí hay que trabajar y muy duro, con resultados, poniéndolos sobre la mesa. Se desarticuló toda la política pública, se eliminaron ministerios, se eliminó el Ministerio de Justicia. El presidente Correa creó con una visión de estadista que involucró generar toda una rectoría en el nivel carcelario para que no haya los niveles de violencia dentro de las cárceles y fuera de ellas, que mucho se genera dentro de las cárceles.
E insisto, el abandono carcelario no es más que el reflejo de otros abandonos de política pública fuera de las cárceles. Entonces lo que hay que hacer es mejor mirar lo que el otro hizo bien, seguir haciéndolo para tener los resultados que se tenían y mejorarlo, que siempre se puede, pero echarle la culpa allá atrás simplemente pretextos que involucran una posición política y no la visión de servicio que un gobernante debe tener. Doctor Yal, por otra parte, quisiera preguntarle a usted, ¿qué hace falta dentro de la función judicial? Tenemos muchas quejas, nos dicen que hacen falta fiscales, obviamente que hay jueces que ya están cumpliendo su ciclo y ya también están de salidas. ¿Cómo agilitar esos procesos? ¿Realmente hace falta personal dentro de la función judicial? ¿Qué hace falta para agilitar esos procesos, para darle viabilidad y para que no queden, pues no, muchos de ellos retrasados? Así es, Carla. Mire, hacen falta recursos, sí, en algunos aspectos, pero también hace falta usar mejor los que se tienen. Por un lado, hay que recordar que en el año 2017, 2018, cuando estábamos en el Consejo de la Judicatura, atendiendo los pedidos de la Fiscalía, estábamos en un proceso de nombramiento de 400 fiscales. El proceso estaba bastante avanzado, esto le hubiera ayudado mucho a la Fiscalía tener 400 fiscales más, pero vino esa evaluación entre comillas, del Consejo Transitorio de Trujillo y paró esos concursos, aparte de haber reducido nuestros periodos de manera inconstitucional y arbitraria, y de eso se ocupará ya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su momento de determinar todas las arbitrariedades que se cometieron en el proceso por el cual nos sacaron de los cargos ilegalmente. Pero más allá de eso, el problema mayor no es tanto que a un funcionario salga del cargo. El problema es que hayan parado toda la política de fortalecimiento de la función judicial. Y una de ellas tenía que ver con el mayor número de fiscales. Y estábamos a pocas semanas de terminar un concurso que ellos frenaron. Pero lo frenaron para no retomarlo nunca. Entonces, pero doctor, yo tengo entendido que han hecho como especie de una evaluación interna y dentro de la fiscalía han ascendido a secretarios, a fiscales, creo que por un periodo temporal, no sé si realmente eso sea adecuado, si esté establecido en la normativa, si la ley lo permita. O sea, hay algunas cosas ahí que no se están manejando de la forma adecuada, ¿no? Son parches absolutamente, porque lo que se requiere es que tengamos más fiscales, y les hacen faltan 500 fiscales, pero ya en el 2018 hubiéramos tenido 400 más, y posiblemente a esas alturas tener los fiscales que la Fiscalía necesitaba, y no tener estos parches. Y para ser fiscal se requiere pasar por los programas de selección y de capacitación en la Escuela de la Función Judicial, que también han desaparecido. Si bien la Escuela de la Función Judicial requiere fortalecerse también y que sus procesos sean más amplios, antes, y digo antes, hablo antes del Consejo de la Judicatura que tuve el honor de dirigir, no había procesos de capacitación, había cursos, pequeños programas, pero no un proceso real de capacitación. Se llegó a tener procesos de hasta 8 meses de formación que son básicos, porque al menos 2 o 3 años debe haber la formación de jueces y fiscales, pero la urgencia también es una prioridad, tener más fiscales. Entonces esos procesos por lo menos deberían retomarse en esa dimensión, para que el fiscal salga capacitado, para que el juez tenga mayores conocimientos, y luego sí, tratar de complementar su formación en el camino con lo que se denomina la capacitación permanente, formación inicial y capacitación permanente. Entonces estos parches no resuelven el problema, se necesita jueces de carrera, se necesita fiscales de carrera, con los recursos suficientes para que puedan hacer su trabajo correctamente a nivel investigativo, a nivel de los fiscales, por supuesto, y a nivel de los jueces también la cobertura suficiente. Y algo muy importante, que tengo que decirlo, puedo tener más fiscales, puedo tener más jueces, pero si no hay audiencias, no tenemos nada. ¿Qué me refiero? Que nosotros redujimos de 40% las audiencias fallidas a 3% las audiencias fallidas, es decir, las audiencias que se convocaban y no se hacían. Ahora hemos vuelto a esos niveles de audiencias fallidas. Entonces puedo tener más fiscales, puedo tener más jueces, pero si no hago la audiencia, no tengo absolutamente nada. Y muchas veces la audiencia no se hace por temas de ineficiencia, de corrupción, de que no se haga la audiencia justamente para que caduque la prisión preventiva. ¿Y cómo atacar esa corrupción? Justamente dentro de estos procedimientos, que es lo que la gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo llegar a esa raíz? ¿Cómo atacar? Hay algunos pretextos que se ponen para no hacer las audiencias.
En algunos casos son razones reales, por eso 3% es razonable que fallen las audiencias. Pero, ¿qué se dice? Se dice, es que el juez no vino porque él mismo se puso 2 audiencias. El fiscal no vino porque estaba convocado a 3 audiencias al mismo tiempo. El policía no vino porque fue trasladado a otro cantón. No se hizo la audiencia porque el procesado no asistió, porque el procesado que está preso, el sistema penitenciario no lo trajo a la audiencia. Es decir, el mismo Estado es responsable de que la audiencia no se haga. Ahí tienen antídotos, para eso existen. Coordinación de agenda, que nadie esté citado a una audiencia 2 veces el mismo día. Que haya defensa pública para que no haya la artimaña de que el abogado no va y no haya la audiencia. Y haya debido proceso también. Entonces, que no vaya alguien a una audiencia y no tenga quien le defienda, que se garantice el debido proceso. Si el policía es trasladado a otro lado, para eso pusimos las videoconferencias, para que el policía pueda comparecer desde el otro cantón al cual fue trasladado u otra provincia y no falle la audiencia. Es decir, hay antídotos a eso. Y el antídoto adicional es el tema disciplinario. Es decir, temas logísticos, por un lado, incluyendo informática, teleconferencia, y por otro lado también los temas informáticos. Si alguien no va a una audiencia sin una justificación real, debe asumir las consecuencias disciplinarias de aquello. Pues hay soluciones, pero para esto, Carla, se requiere trabajar mucho, todos los días, ir revisando qué pasa con las audiencias en Zamora, en Pichincha, en Loja, e ir tomando los correctivos, que en muchas ocasiones son más recursos, darle al usuario, al funcionario, los elementos para poder trabajar. No se trata de perseguir a los funcionarios, se trata de darles las condiciones para que puedan cumplir su trabajo y podamos nosotros o las autoridades competentes ahora cumplir con sus objetivos de servir a la ciudadanía. Y también identificar las malas prácticas y corregirlas, ya sea con capacitación, ya sea con sistema disciplinario, pero corregir las falencias, porque tenemos que mirar dónde falla. Falla el factor humano, corregir el factor humano. Falla el tema económico, falla el tema logístico, pues hay que mirar las cosas en su conjunto. Eso se llama planificación. ¿Para qué? Para vivir, para poder servir de mejor manera a la ciudadanía. Doctor, para terminar le voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo evaluar la gestión de la fiscal general del Estado según su criterio, ¿no? Hemos visto durante el transcurso de estos años que ha estado envuelta pues en diversos temas. Algunos aseguran que su gestión es buena, otros no. ¿Cómo la evalúa usted desde su criterio y su experiencia? Y a mí me preocupa un elemento que parecería política institucional, que es el tema de pedir de manera constante, insistente y sin discriminación, prisión preventiva en todos los casos. Y esto puede generar lo que ha pasado también, que tengamos dentro del sistema penitenciario más del 50% de privados de libertad sin sentencia. En su momento nosotros recibimos un sistema penitenciario con el 70% de privados de libertad sin sentencia. Solo el 30% tenía sentencia. Y dejamos un sistema penitenciario justamente al revés, con el 73% de sentenciados y 27% de personas en proceso, con prisión preventiva, sus procesos en marcha. Entonces, hoy hemos vuelto atrás a tener un sistema penitenciario con una gran cantidad de presuntos inocentes, es decir, de privados de libertad sin sentencia, y muchos murieron en esos terribles escenarios que se produjeron en las cárceles del Ecuador en meses pasados, producto del abandono. Entonces el hacinamiento también es un problema, aunque yo no estoy diciendo que los que cometan delitos no deban estar en la cárcel. No tengo una posición abolicionista, porque mientras no se invente algo que garantice a los ciudadanos honestos y decentes ir por las calles con tranquilidad y sin miedo, el mal elemento debe estar privado de su libertad, pero no privado de otros derechos. El de su libertad sí, y el presunto inocente tener juicios rápidos. Entonces ahí tenemos un abuso de prisión preventiva que genera estos problemas. Y también creo que hay que mirar dónde está el énfasis de la política criminal, del cual es parte también la Fiscalía. Porque si tenemos, como se ha denunciado y develado, que en Guayaquil, de más de 1.500 procesos por homicidios, solo 7 hayan llegado a sentencia, es gravísimo. Puede haber corresponsabilidades
a nivel de jueces, pero también a nivel de fiscalía. ¿Dónde están los énfasis de investigación? ¿A qué se le está dando más importancia? ¿Dónde están los recursos que pueden ser limitados? Pero hay prioridades también, y algo fundamental es luchar contra la impunidad a nivel de los homicidios. En Ecuador pasamos de 30% de sentencias en homicidios a 90% de sentencias en homicidios. Hoy hemos vuelto a esos escenarios donde los homicidios no se esclarecen, y esto significa una degradación del concepto de la vida. Hay que honrar la vida de las personas, sea quienes fueren. Debe investigarse cuáles son las causas de su muerte y no dejarlos en la impunidad. Y dentro de las cárceles también, porque hay que ver cuánta investigación se ha avanzado en qué pasó dentro de las cárceles del Ecuador, porque ahora se habla mucho de las reglas Mandela, como si fuese esto una novedad. Las reglas Mandela son las reglas del manejo penitenciario. Esto no es una novedad. Desde los años 90 deben ser política pública en los estados. El Ecuador asumió esas reglas Mandela con el Ministerio de Justicia en la época del presidente Rafael Correa, que implican una serie de aspectos de seguridad, de acceso a derechos, pero hay una fundamental que no se la menciona, que es que ninguna muerte de ningún privado de la libertad quede en la impunidad. Y esa regla Mandela sería interesante también que se vuelva a retomar, y que dentro de las cárceles se sepa que el Estado está presente y que no va a permitir muertes dejadas en la impunidad. Y eso es un trabajo importante del Estado, de la Fiscalía y del Estado en su conjunto. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Jaime, un gusto atender la invitación. Carla, mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura, aquí en Los Especialistas a través de Ecuador en directo y la Alianza Informativa Digital.